Vamos a explicar un poquito de qué se trata. Si recordamos el caso, luego de conocerse, nosotros vamos a charlar un poquito. Cuando el juez Álvaro Meinet declaró responsable al médico de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque el 2 de abril, este es el caso del 2017, interrumpió un aborto no punible a una joven de 18 años y la obligó a continuar con el embarazo. De ahí se desprendió también un caso que ha tenido muchísima trascendencia, y para entender más allá de cómo es la situación judicial del doctor, y para ver cómo está viviendo también este presente, lo tenemos aquí, gentilmente se ha acercado a los estudios. Gracias por venir, doctor, gracias por venir al canal. Gracias a usted. Bueno, ¿cómo está transitando estos días en donde, si bien a usted no se le ha, digamos, imposibilitado continuar con las tareas médicas, sí ejercer como funcionario público? Sí, bueno, en sí la sentencia para nosotros no ha sido una sorpresa. Tal vez sí lo fue el veredicto, ¿sí? En base a cómo ha ido transcurriendo el juicio, nos ha tomado sorpresa. Una vez que el juez dictaminó la culpabilidad, había que discutir el alcance de la pena y cuál iba a ser en detalle la misma. Así que, si bien ahora estamos en procesos de las distintas instancias de apelaciones, no nos tomó por sorpresa que una vez que por supuesto el juez había determinado la culpabilidad, iba a tener que ser consecuente con esto y la pena debía ser por supuesto, acorde a lo que él había juzgado. Así que en estos momentos estamos en esta instancia, por supuesto que haciendo uso del derecho que tengo como acusado, ¿no? de estas instancias de apelación, de manera de dejar en claro la postura de que fue desde un primer momento defender el acto médico, que fue lo que derivó en todo esto, que si bien es cierto, hubo todo un matiz alrededor que tiene que ver con las presiones en cuanto a la significancia, ¿no? del aborto, todo este tipo de discusiones que vinieron en paralelo con el caso. Por lo tanto, podría decirle, en resumidas cuentas, no nos sorprendió para nada la sentencia, pero seguimos peleando para dejar bien en claro cuál es nuestra posición. Y si nos remontamos a aquellos días de abril 2017, cuando se le presenta este caso, ¿nos puede relatar un poquito, si bien lo ha relatado miles de veces, pero bueno, para nuestra audiencia, cómo fue que se le presentó el caso y su decisión tomada? Bien, la paciente la trae una ambulancia. La trae una ambulancia con un suero, con medicaciones. Una paciente en ese momento tenía 19 años, estaba cursando un embarazo de estado avanzado. Por lo tanto, al recibirla en este contexto, con un peligro para su vida y un embarazo avanzado, del cual la prosecución de este proceso podía finalizar en que nazca un niño viable, al cual tenía que ser atendido, hizo que, yo en principio ponga todas mis herramientas terapéuticas para cuidar la vida de la madre, por supuesto, y la vida de ese chico, dado que todo este contexto que yo le estoy ilustrando ahora hacían que fuese una imprudencia enorme permitir que esto continuase. De manera que fue la conducta que tomé en su momento, esto después derivó en lo que todos en mayor o menor medida se ha discutido, ¿no? ¿De cuántas semanas estaba la chica? 22 semanas y media, aproximadamente 5 meses. Sí, es un niño. ¿Un bebé sano? Era un bebé que estaba vivo. Cuando uno en esas circunstancias de guardia recibe un bebé muerto, las conductas son distintas. En este caso, el niño estaba vivo. Como dije recién, con altas probabilidades de nacer iba a tener que ser asistido.
porque así son los procedimientos, ¿no? No es algo que mande uno ni que indique uno. Además, uno no está solo en el hospital, hay todo un conjunto de médicos. Si bien en este caso era una situación de guardia, era una urgencia, era una emergencia, los médicos neonatólogos en este caso iban a tener que actuar y asistir a este niño. Esa fue una de las circunstancias clave que también determinaron que uno tome esa conducta, ¿no? Digamos, esto se charló, se dijo, bueno, ¿qué hacemos en este caso o cómo se actuó? Porque sabemos que a veces hay tiempos y a veces no hay tiempo. Exacto. Esto es una situación muy particular y muy importante la que usted marca, porque uno en estas circunstancias, insisto, que quiero que visualicemos que no es que una persona golpea la puerta de mi consultorio y solicita un procedimiento. Es una paciente que viene con derivada de otro hospital de menor complejidad, o sea, esto ya nos está diciendo que había una complejidad, vino con medicación y la trajo una ambulancia. De las manifestaciones que dijo la paciente que no quería ese embarazo y que había recurrido a procedimientos que no son seguros. O sea, ella le manifestó en el momento, quiero seguir con el embarazo. Ella me manifestó, no lo quiero. No lo quiero. Esas fueron sus palabras, no lo quiero. Dentro de lo que se podía conversar con una paciente que de por sí siempre fue bastante difícil conversar con ella por las características de su personalidad y también, bueno, convengamos que ella tenía un estado, no estaba bien, por supuesto estaba dolorida, tenía un cuadro febril, que en ese contexto, en el contexto de que ella me había dicho que había recurrido a un lugar no médico, etcétera, eso me generó muchísima alarma porque podía derivar en una complicación grave para su salud. Ella había intentado buscar un aborto en algún lado. Exacto. Había referido que había tomado pastillas, etcétera. Entonces, bueno, como acabo de decirlo, ¿no? Es muy difícil tratar de explicarle a una paciente en este contexto cuál es el procedimiento a seguir. De hecho, uno le dice, como le dije yo en su momento, bueno, esto no podemos hacer esto en este momento. Obviamente que esto no implicaba que con días posteriores uno evalúe la situación de otra manera. Claro. Por eso es que uno toma la determinación, en principio, privilegiando la salud y una protección integral dentro de lo que uno puede hacer desde un consultorio de guardia. Claro. ¿Y en algún momento usted se le cruzó por la cabeza que esto podía generar lo que generó? No, porque uno trabajando en un hospital no trabaja solo. Entonces, yo opté por, en definitiva, una circunstancia que podía ser reversible. A ver, si yo dejaba que esto procediera tal cual lo pidió en su momento la Fiscalía, si yo dejaba que esto prosiguiera, podía poner en peligro la salud de esta paciente y esto no tenía vuelta atrás. Es decir, si la paciente le pasaba algo, siendo muy drástico, se moría la paciente, no había manera de que yo responda por esto, porque precisamente hubieras incurrido en una situación de imprudencia, de negligencia médica. Y es más, cuando tomo esta determinación la hago con la tranquilidad de saber que, bueno, si hay que cambiar algo de esto, o si se puede tomar una determinación, se hará con días posteriores, se hará en otro contexto. Lo que pasó fue que tanto en el equipo de ginecólogos, hasta cuando se le dio en su momento, se hizo una consulta a la jueza de familia, se habló con los letrados del Ministerio de Salud, todos tuvieron la misma conclusión. Esto aleja un poquitito esta idea primaria de que uno, como médico, en una guardia a las 8 de la noche, impide un embarazo y obliga a parir. Yo de ninguna manera pude obligar a parir a alguien, dado que pasó
tiempo, y en ese tiempo este caso clínico fue abordado por todo un equipo, no solo de profesionales ginecólogos, de hecho, no solo de profesionales ginecólogos de este hospital, sino también tuvieron participación de otro hospital, porque la paciente fue en su momento derivada al Hospital de Roca, donde la conducta que se tomó fue la misma. Por lo tanto, no solo se trata de una cuestión médica, sino cuando opinó la justicia, en su momento la jueza de familia, creo que si mal no recuerdo se llamaba Palacios, y como dije recién, el Ministerio de Salud también, todos opinaron en el mismo sentido. Por lo tanto, decir que esto fue una consecuencia de la decisión que yo tomé en ese momento que la paciente entra, es un poquitito, por lo menos falto de la verdad. Doctor, ¿y cómo son sus días hoy? ¿Usted sigue ejerciendo como médico? ¿Cómo es su relación con los colegas? Hoy en este momento estoy en una situación de licencia médica. Sigo bajo relación de dependencia con el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. No estoy ejerciendo por esas cuestiones. Ahora es muy importante lo que vaya a suceder con el tema del fallo. Si bien esto es algo que da para mucho tiempo, sí, hasta que la sentencia no esté firme, no va a haber, no se va a ejecutar la condena, por supuesto. Así que uno, en la medida que se van transcurriendo los sucesos, uno puede ir viendo de qué manera podrá transcurrir el futuro, tanto profesional como personal. Claro. Pero bueno, va a haber que esperar. ¿Cree que se ve ejerciendo nuevamente la profesión? No tengo ninguna duda que voy a seguir ejerciendo. De hecho, como se llama en la sentencia, se habla de una imposibilidad de ejercer en cargos públicos. En cargos públicos, en hospitales públicos, claro, pero en clínicas privadas, consultorios podría hacerlo, así que es una de las cuestiones que, en caso de que esto se mantenga, uno tiene como tranquilidad desde lo laboral. No obstante eso, acá esto excede a si yo voy a poder seguir trabajando o no. Acá hay una cuestión también que intentamos dejar en claro, que no se trató de ninguna manera, de hecho todas estas instancias de apelación demuestran esto, la intención de dejar en claro de que no hubo el delito que me están imputando. Ahora, con esto de cuando se habla de un aborto no punible, también se habla de ser objetor de conciencia o no. En su caso, ¿dónde se ubica, digamos? Bien, yo cuando ocurrió esto no era objetor de conciencia, ¿sí? A sabiendas de lo que marca el Código Penal, dejando bien en claro cuáles son las circunstancias en que se contempla la interrupción del embarazo o el aborto, dice el Código Penal. El aborto en determinadas circunstancias es bien claro. Evidentemente, esto nos da la claridad de que existe como una intencionalidad de tergiversar un poquitito esa letra y tratar de justificar cualquier situación para aprobar o para ir a favor del aborto, cosa que no me parece adecuado, me parece que es una lectura demasiado arbitraria y que atenta contra el sentido, principalmente el sentido de nuestro trabajo como médicos, que es la defensa de la salud y de la vida. Y en este contexto surge, ¿no? O quizás me surge la consulta de decir, ¿usted se identificó en algún momento o se identifica con el grupo llamado Provida o no? Yo en ese momento, por estas mismas circunstancias, no había una identificación con el grupo Provida precisamente yo no era objetor de conciencia, así que si dijese lo contrario estaría mintiendo. Pero a la luz de lo que acabo de mostrar, de comentar, que es, veo que hay un ensañamiento desde determinados sectores, tal vez políticos, tal vez de la sociedad, que
en cierta manera intentan meter a la fuerza esta cuestión del aborto indiscriminadamente y usando como justificativos cosas que de ninguna manera se condicen con la realidad. Bueno, eso me llevó así a tomar una postura distinta porque, como dije recién, no es el sentido de nuestro trabajo es la defensa de la salud, la defensa de la vida. No estoy de acuerdo con que exista un ensañamiento como este caso, y de hecho en algunas declaraciones del fiscal, cuando exige en sus términos, fue bien claro que se debía terminar con la vida de este niño, aún a expensas de poner en riesgo de la salud de la madre. Me parece que se está tergiversando, se están tergiversando cuestiones que no podemos aceptarlos, ni siquiera como, no solo como parte de la comunidad médica, sino como parte de esta sociedad. Me parece que debemos orientar un poquitito la mirada en eso. Estamos hablando de la importancia de la vida, que por supuesto implica también otras discusiones, pero hay cosas que no se discuten, la vida no se discute. Doctor, y si por ejemplo, no fue el caso, pero si hubiese llegado esta joven con una situación de aborto no punible con 15 semanas, ¿se evaluaba la posibilidad de hacer un aborto o no? ¿Dentro del equipo donde usted estaba trabajando? Dentro del equipo donde yo estaba trabajando, se habían realizado interrupciones del embarazo, ¿sí? Así que, pero tiene que quedar en claro una cosa, esto no se trataba de esta situación, estamos muy lejos de una situación así. ¿Por qué? Insisto, y esto es clave, si una paciente le trae una ambulancia con una complicación que no se pudo resolver en un nivel inferior, estamos hablando de algo que comprometía realmente la vida de la paciente. Entonces, esto es una diferencia fundamental, es una diferencia fundamental. Pero bueno... Lo pregunto porque me pongo en el lugar de quien está escuchando, claro, y dice, bueno, ¿qué pasaría en una situación similar, quizás con menos semanas de desarrollo? Definitivamente cada caso se evalúa, es una cuestión, por supuesto que cada caso se evalúa, como pasa en cada cuestión, no solo de la medicina, en la vida cotidiana. Claro. Nosotros tenemos cuestiones que tenemos que resolver sobre el particular, no podemos generalizar. Y acá se intenta banalizar una cuestión que está en el centro, algo tan importante como es el derecho a la vida. ¿Se vio después cara a cara con la paciente? Con la paciente, después de que nació el niño, sí, me he visto poco. Ella asistía al hospital donde ella tenía... era asistida por mis compañeros, en particular una compañera, donde recibió el tratamiento acorde, pero conmigo personal no hubo ningún cruce de palabras, ni mucho menos. Siempre fue un trato cordial con ella, pero insisto, es una paciente con una personalidad muy retraída, entonces no era mucho de conversar para nada. ¿Y usted siente que le debe una explicación personal o ya está más allá de eso? Yo lo que lamento es que más allá de toda esta interpretación que ha tenido alguna parte de la sociedad, lo que lamento es que ella, si es que fue así, cosa que tengo mis dudas, no se haya dado cuenta o no haber podido transmitir el porqué de mi decisión. No haber podido transmitir el que no se trataba ni de un capricho, ni de un atentado contra su voluntad. Se trataba de una cuestión fundamental y que trasciende toda discusión. Había un niño que estaba vivo. Doctor, para entender un poquito más cómo está la situación judicial, le vamos a dar pie, si nos permite, a su abogado,
el abogado que lo acompaña también. El nombre es Damián Torres, acá lo tengo, Damián Torres desde Viedma, que está en comunicación telefónica con nosotros para que nos explique la situación judicial, como usted como comenzábamos recién, cómo está la situación hoy con Rodríguez Lastra. Gracias por atendernos, doctor. Aquí estamos con el doctor Rodríguez Lastra, Jorgelina Reyente, en Noticiero Central. ¿Cómo está? Hola Jorgelina, buenas noches. Hola Leandro, ¿cómo están? Y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por atendernos. ¿Nos puede explicar en los términos más simples posibles cómo está ahora, luego de la impugnación de la sentencia, el cuestionamiento a la jueza, cómo está el caso hoy en día del doctor? Bien. Como vos dijiste, hubo una sentencia que declaró culpable a Leandro y que impuso una pena en concreto. A partir de esa sentencia nosotros presentamos lo que se llama la impugnación para que otros jueces, que se llama el Tribunal de Impugnación de Río Negro, revisen esa sentencia y digan si está bien o está mal y si el juez fundó bien la sentencia o no, si tuvo un criterio correcto o incorrecto. Bueno, eso es lo que se presenta, el escrito de impugnación que tendrá que resolverse en lo que se llama la admisibilidad. ¿Qué es la admisibilidad? Si está bien presentado y en tiempo y forma. Si eso es así, se fija una audiencia, en concreto con los jueces del Tribunal de Impugnación, para que hagamos toda una crítica a la sentencia del juez y pidamos, en concreto, que en este caso lo que vamos a pedir es que se deje sin efecto el hecho de haberlo declarado culpable, porque Leandro no cometió ningún tipo de delito. Lo de la recusación de la jueza, en concreto, nosotros hicimos un estudio de todos los jueces del Tribunal de Impugnación, y es lo mismo que hicimos en su momento cuando intervino el juez Mainet, y es lo que seguramente haremos si tenemos que ir a otra instancia. De los 4 jueces que hay en el Tribunal de Impugnación, encontramos que en este caso la jueza, la doctora Rita Custec, tiene publicaciones en concreto relacionados no con este caso, pero sí de opinión personal, hecho en revistas jurídicas, en la cual ha dado una postura en concreto sobre la cuestión. Entonces, al haber postura y opinión personal, entendemos de que se llama así técnicamente. Hay un temor de parcialidad. ¿Qué quiere decir eso? De que no esté en condiciones de poder resolver sin que su opinión personal la afecte en este sentido. Encontramos varios artículos y sobre todo por eso lo expusimos. Bien. ¿Cuál es la garantía que se establece en nuestro Código Procesal? O sea, la ley dice de que un juez tiene que resolver sin estar parcializado, y una opinión personal expresada fuera de la función de juez puede ser algo que lleve a no decidir con libertad. Entonces, sobre esa cuestión se trata la recusación. Y ahora hay que esperar entonces qué ocurre con esta recusación. Sí, lo primero que va a pasar es que, en este caso, cuando llegue todo esto al Tribunal de Impugnación, tiene que decir si acepta o no. Si la acepta, automáticamente se corre del caso. Si no la acepta, va a pasar esto al Superior Tribunal de Justicia para que se resuelva en este sentido. Nosotros, bueno, en mi caso personal, yo conozco a la doctora Rita Custec de años, sé que es una jueza de muchísima trayectoria. No se discute, digamos, la trayectoria de ella como jueza, sino se discute en concreto de que ha dado una opinión. Por ejemplo, si yo mañana digo alguna opinión en concreto de que relacionada, por ejemplo, con el aborto, y escribo sobre esa cuestión, el día de mañana, si yo fuera juez, esa opinión va a ser muy difícil de que la pueda cambiar. Entonces, cuando tenga que resolver sobre el caso, me va a ser muy difícil decir algo distinto de lo que yo ya había expresado. Esa es la situación en concreto que pasó con esta jueza.
Bien. Doctor, y aprovecho la consulta para ambos. La fiscal del caso los indicó a Rodríguez Lastra como machista en un momento, dijo que el fallo fue con perspectiva de género. ¿Cuál es la postura de ustedes? Le pregunto primero al doctor Damián. Sí, la verdad no escuché esas declaraciones, no son declaraciones de una funcionaria judicial, si es que efectivamente las hizo. No solo de hecho, ha sido un poco la postura del juicio de tratar de descalificar a Leandro de esa forma, e incluso en el juicio de la pena llevaron testigos para decir de que Leandro no trataba bien a pacientes, cuando quedó demostrado todo lo contrario, y en realidad es prácticamente una declaración tribunalicia, no propia de un funcionario judicial o una funcionaria judicial. Leandro es un médico, de hecho es un médico que trató de hacer lo que entendía que correspondía. Leandro es un tipo que tiene a su mujer, que cuida a su mujer, que cuida las relaciones con sus colegas. De hecho, llamativamente contrario a lo que dice lo que habría dicho la fiscal, si hay gente que ha apoyado a Leandro en todo esto, son muchas de sus propias compañeras de trabajo, ¿no? Entonces, eso es una posición que trataron de sostener en el juicio como teoría del caso, de catalogarlo de esa forma, pero que después no tuvo crédito en la propia justicia. De hecho, el juez, fíjense que entendió que ni siquiera había una cuestión de violencia obstétrica, ni se probó de que tuviera esa conducta para sus compañeras, todo lo contrario. Entonces, por supuesto que la perspectiva de género es algo que se establece en la sentencia, de posicionarse también en otra visión estructural a la hora de juzgar, pero también en este caso había que posicionarse en la perspectiva del niño, ¿no? Por nacer, que escuchaba que Leandro estaba hablando. Ese niño nació, está con vida, y había que posicionarse de esa perspectiva también, y ahí analizar todo el caso en concreto, y también en la posición del médico, porque en definitiva el médico se encuentra con una mujer con determinados derechos y obligaciones, se encuentra con un bebé por nacer con derechos y obligaciones, y se encuentra en su propia posición de médico con derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que le pedimos a la justicia es que evalúe el caso con todas las perspectivas posibles, y sobre eso mucho va a tratar la impugnación. ¿Para cuándo se puede llegar a tener una respuesta? Y esto es un tema que seguramente no va a llegar antes de fin de año, sobre todo con la cuestión de la recusación, etcétera, y además, sea como sea que el Tribunal de Impugnación falle a nuestro favor o sostenga lo que decidió el juez anteriormente. Este es un caso que muy probablemente llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque va a sentar un precedente para todos en este sentido. Así que creemos que es un tema que va a llevar bastante tiempo. Le agradecemos mucho, doctor, por esta comunicación y sus aclaraciones. No, por favor, espero haber aclarado todo lo que más se pueda. Gracias por atendernos. Adiós. Buenas noches. Damián Torres, abogado de Rodríguez Lastra. Doctor, y justamente, y ya para ir cerrando este tema, como yo le consultaba recién al abogado, ¿usted cree que en este caso se tomó una perspectiva para llevar adelante la acusación, para llevar adelante lo que se le ha dicho a usted en todo momento? En la medida que nosotros analizamos cómo se fueron dando las cosas, en la medida que vemos cómo de cierta manera se forzaron determinados argumentos y se forzaban determinadas cuestiones que intentaban llegar a una mirada determinada para justificar una cuestión que sostengo y sigo sosteniendo que es injustificable, es comprensible que existan este tipo de cuestiones que hoy día son descalificantes y la verdad que me ofenden bastante, ¿no? Porque se dicen desde este lugar y con esta intención de descalificar. Por supuesto que no me considero para nada una persona machista,
para nada, en absoluto, pero bueno, se suma a las cuestiones que yo me voy, con su permiso, a adherir a lo que dice mi abogado. Yo no creo que la fiscal haya dicho eso, no me parece algo apropiado de la fiscal. Sí, era de esperar de cuestiones que se han dicho, pero desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más visceral, tal vez desde gente que no formaba parte o no tenía el conocimiento de lo que había pasado, y entonces en Tren de Opinar, bueno, y de hacer esta lectura, se han dicho barbaridades, que yo hacía abortos para cobrar, esas cosas que la verdad que son aberrantes, que no solo aberrantes por el hecho en sí, sino que aberrantes por la carga de mentira y de animosidad que tienen, que, insisto, mi única lectura es intentar demonizar una conducta que de ninguna manera lleva por ese carril. Doctor, bueno, le agradecemos mucho su paso por 24/7, también haber estado abierto a las preguntas. Quizás a veces puede ser un poco incómodo. Bueno, ya le han hecho un montón de entrevistas. No, de ninguna manera. A mí me parece adecuado responder a todos estos cuestionamientos, porque es cierto, de hecho, en mi declaración final yo manifesté que hay ciertos sectores del periodismo que se suman a estas cuestiones, que se alejan un poquitito del razonamiento lógico, intentan imponer sobre la opinión pública una creencia o una opinión, valga la redundancia. Mientras que el permitirme esto, independientemente de lo que usted pregunte, de lo que cualquiera pregunte, y que desde el otro lado el espectador pueda sacar sus propias conclusiones, es para mí lo mejor, independientemente que las conclusiones sean a mi favor o no, pero sí una información basada en la verdad, con respaldo en la verdad, y permitir la opinión en este caso de mi parte, que soy el principal implicado, me parece fundamental, y es algo que les quiero agradecer. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por haber estado. Gracias.